Hola, ¿cómo están? La clase de hoy va a hablar sobre energía de los alimentos. Si nos centramos en la energía de los alimentos, podemos definirla como la capacidad de realizar un trabajo. Se utiliza la energía para poder realizar un determinado trabajo. En los animales, el trabajo es biológico. ¿Y qué representa ese trabajo biológico? Todo proceso llevado a cabo por el animal para crear y mantener su organización esencial. ¿A qué se refiere o qué estamos contemplando en estas actividades o en este trabajo? Por ejemplo, síntesis de macromoléculas para generación de gradientes eléctricos y químicos para transportes activos, contracción de músculo, impulso nervioso, para el mantenimiento de la homeostasis, reacciones de oxidación para obtener energía y reacciones de síntesis para crear nuevos tejidos o reponer tejidos o sintetizar enzimas digestivas, por ejemplo, o sintetizar hormonas para mantener la homeostasis y el mantenimiento de ese organismo animal. Si quisiéramos definir a la energía, la podríamos definir primeramente o inicialmente a la energía bruta de un alimento, que si definimos energía bruta, la podemos definir como energía liberada en forma de calor cuando una muestra de alimentos o una muestra de heces, un tejido animal, se coloca en una bomba calorimétrica y se quema completamente. Entonces, esta es una bomba calorimétrica, la cual es un recipiente que tiene un lugar, con un contenedor con agua, un termómetro. En el interior hay una cápsula que está cerrada herméticamente. Esto es un agitador que mezcla el agua. Aquí adentro se coloca la muestra a combustionar y se inyecta oxígeno en este recipiente hermético que está rodeado o sumergido en esta cuba con agua. Se inyecta oxígeno y se genera un chispazo eléctrico. Entonces ese oxígeno con el chispazo eléctrico va a producir que se queme o se combustione el alimento que está acá adentro. Esa combustión va a generar calor y ese calor va a elevar la temperatura del agua que está rodeando a esta cuba hermética. Entonces, lo que se mide es la variación de temperatura generada en esta cuba de agua, generada por un peso, un volumen de muestra conocida. Entonces, ese aumento de temperatura del agua es lo que llamamos una caloría. Lo podemos expresar como calorías o como joules. La caloría, entonces, si buscamos una definición en internet de una caloría, vamos a encontrar varias salvedades, caloría, kilocaloría, pero la caloría, la definición de caloría es la, es la energía que se requiere para elevar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua a 14 o 15 grados, no me acuerdo bien la medida de temperatura del agua para elevar de 14 a 15 grados, creo que era. Entonces, la medición de esa temperatura en la bomba calorimétrica me va a dar una idea de la energía que contenía esa muestra de alimento. A esa energía la llamamos energía bruta. En nuestra materia o en los sistemas productivos vamos a trabajar con la unidad de kilocaloría expresada por gramo de materia seca de ese alimento o megacaloría por kilogramo de materia seca. Como nosotros suministramos cantidades muy grandes de alimento, por ejemplo, en un rumiante hablamos de 6 a 12, 15 kilos de materia seca diarios,
la forma de expresar la energía es en megacalorías. En este cuadro podemos ver la diferencia o los distintos contenidos energéticos de constituyentes independientes de un alimento, o en este cuadro, de alimentos completos. Si nos quedamos mirando el cuadro de los constituyentes, podemos ver que, por ejemplo, los aceites o la grasa animal contienen aproximadamente 9 kilocalorías por gramo de materia seca de energía bruta, o sea, entre 9,2 y 9,4. Si miramos los constituyentes proteicos, el nitrógeno no proteico o la proteína verdadera, ronda el 5,7 kilocaloría por gramo de materia seca, mientras que los alimentos como los carbohidratos, almidón, hemicelulosa, carbohidratos solubles, tienen alrededor de 4,2 kilocalorías por gramo de materia seca. Tenemos diferencias entonces en los aportes energéticos de los distintos constituyentes de la dieta. Y esas diferencias van a estar dadas justamente porque, por ejemplo, los aceites y las grasas en su composición tienen menos cantidad de oxígeno, son más propicios a ser oxidados para dar energía. La oxidación, o sea, los procesos de obtención de energía en los animales, en los tejidos animales, es principalmente por procesos de oxidación para formar ATPs. Entonces, cuando una molécula tiene más cantidad de oxígenos, tiene menor capacidad de ser oxidada porque ya tiene oxígenos. Los carbohidratos tienen mucha cantidad de oxígeno respecto, por ejemplo, de las grasas y los aceites. Por eso estos poseen mayor energía bruta porque al ser utilizados por el animal van a tener más capacidad de ser oxidados. Si miramos, por ejemplo, el caso de los alimentos completos, tenemos grano de avena, de maíz, tenemos valores de 4,66, 4,5. El expeller de girasol tiene un poquito más de energía bruta. La harina de carne, henos de pastura, pasturas de gramíneas, ensilajes de maíz. Si miramos todos estos valores, más allá de que la composición, o sea, los constituyentes que tengan estos alimentos van a variar en proporción y en tipo de constituyentes, todos están en un valor muy próximo de energía bruta, que es entre los 4,2 y 4,6 kilocalorías por gramo de materia seca. Por lo tanto, lo que se propone en nutrición animal es que optemos por un valor promedio de energía bruta para la mayoría de los alimentos o constituyentes de una dieta en producción animal de 4,4 kilocalorías por gramo de materia seca. Ahora bien, podemos decir entonces que los alimentos los podemos energéticamente, los podemos tratar a todos por igual porque supuestamente tendrían todos la misma cantidad o aportarían la misma cantidad de energía bruta. Sí, excepto aquellos que tengan alto contenido de aceites o alto contenido de minerales. Los de alto contenido de aceites me van a dar valores un poquito por encima de 4,4 y los que tienen alto contenido de minerales me va a diluir o me va a reducir la cantidad de energía bruta aportada. La pregunta que me hago o que les hago a ustedes entonces es si conociendo la energía bruta yo puedo pensar que el alimento que yo les suministre al animal, cualquier alimento, va a ser aprovechado de la misma manera. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esa energía bruta consumida por el animal se va a ir transformando o va a ir produciendo procesos de pérdida a medida que vaya haciendo ese alimento
digerido, degradado y utilizado por el animal. Entonces aquí empezamos a encontrar las diferencias de acuerdo al tipo de sistema digestivo de ese animal en la eficiencia de uso de ese alimento, en el aprovechamiento y en la utilización. Por ejemplo, si miramos un animal rumiante, el rumiante tiene estas cavidades pregástricas, retículo rumen, donde se alojan microorganismos que producen procesos de fermentación del alimento. Por lo tanto, no es lo mismo esa fermentación que ocurre del alimento al ingresar al rumen comparada con la de un monogástrico que va directo al abomazo y comienza la degradación enzimática para obtener energía para ser oxidada directamente. En el rumen el alimento va a entrar y va a producirse una fermentación que, si lo miramos energéticamente, los procesos fermentativos son menos eficientes que los oxidativos en producción de energía, pero que al rumiante lo beneficia porque le permite utilizar componentes de la dieta que los monogástricos no podrían aprovechar en su totalidad, por ejemplo, la pared celular, la hemicelulosa y la celulosa. Entonces, si entendemos esto, podemos desglosar esta energía bruta del alimento en distintas formas de energía que va a poder ir aprovechando el animal. La primera es la energía digestible. ¿Qué definición podemos tomar como la energía digestible? Es la energía bruta del alimento menos la energía que se pierde por las heces, o sea que está relacionada con la digestibilidad del alimento. Si tenemos un alimento que tiene un 80% de digestibilidad, el 20%, que la energía consumida, se va a perder en forma de heces. Entonces la energía digestible va a ser la energía bruta por la digestibilidad de ese alimento. Luego, esta energía digestible, que es la que quedaría disponible para que el animal pueda aprovecharla, también tiene pérdidas a lo largo del tracto digestivo del animal, que son las pérdidas de energía a través de la orina, porque por ejemplo hay compuestos como la urea o el ácido úrico, que son compuestos carbonados con nitrógeno que se pierden del animal y provienen del alimento. O, en el caso de los rumiantes, la energía que se pierde por los gases de la eructación, como el metano y el dióxido de carbono, que son parte de cadenas carbonadas de los hidratos de carbono del alimento que se perdieron durante el proceso fermentativo en el rumen. Restando entonces la energía que se pierde por orina y la energía que se pierde por gases en los rumiantes, llegamos a obtener la energía metabolizable, que es la energía que va a poder aprovechar eficientemente entonces ese animal. Acá no termina todo. ¿Por qué? Porque esta energía metabolizable, el animal la va a utilizar o la va a transformar en lo que se llama energía neta. ¿Para qué la va a utilizar? La va a utilizar para producir sus procesos de mantenimiento de temperatura corporal, mantenimiento de toda la homeostasis de ese animal, generación de enzimas, contracción muscular, regulación del sistema nervioso, el sistema endocrino, síntesis de tejidos. Todo eso requiere de energía. Entonces, esta energía neta la llamamos energía neta de mantenimiento. Bien, esa energía neta que le queda al animal para su mantenimiento se diferencia de la metabolizable porque hay pérdida de calor por procesos de digestión y absorción de esa energía metabolizable que el animal consume para que quede esa energía neta que el animal realmente va a aprovechar. Esas pérdidas de calor por digestión y por absorción se llaman
la llamamos incremento térmico o incremento calórico. En realidad son pérdidas de calor que se pierden hacia la superficie corporal del animal. El animal las disipa en el proceso de utilización de esa energía metabolizable. Bueno, para mantenimiento esa utilización de energía va a tener una eficiencia de utilización, o sea, va a tener una pérdida de calor determinada, y esa energía neta también se puede usar para producción de huevos, de leche, de carne, de lana, para gestación, en el caso eh, de una hembra gestante. Entonces, esa energía neta también va a tener una pérdida de calor para poder utilizarse para producción. Ahora vamos a ver cómo calcular o cómo estimar cada una de las energías desglosadas del gráfico anterior. Empezamos con la energía digestible, que habíamos definido como la energía bruta menos la energía de las heces, la cual representa la mayor pérdida de la energía consumida que tiene un animal. En rumiantes representa entre un 30 y un 60% en el caso de los forrajes, y si hablamos de alimentos concentrados, la pérdida es menor y representaría de un 15 a un 25%. En caso de cerdos alimentados en condiciones intensivas, puede estar cerca del 20%. Entonces, como les conté anteriormente, la magnitud de la pérdida energética va a depender de la digestibilidad del alimento. Ese porcentaje que nombré anteriormente, de acuerdo al tipo de alimento, justamente está relacionado a la digestibilidad. Entonces, podemos definir a la energía digestible como la energía bruta por la digestibilidad de un determinado alimento. ¿Cómo nos quedaría? Si habíamos dicho que la energía bruta era 4,4 megacalorías por kilo de materia seca para cualquier alimento, lo habíamos definido inicialmente, fíjense, megacalorías por kilo o kilocaloría por gramo, es lo mismo, la digestible, la energía digestible sería 4,4 por el porcentaje de digestibilidad que hayamos estimado en un laboratorio o in vivo con animales. Siguiendo con la energía metabolizable, entonces era la energía digestible menos la energía perdida en la orina y los gases que abandonan el tracto digestivo, principalmente metano, que representa 13,2 megacalorías por kilo de materia seca. Entonces, la energía que queda disponible para los procesos metabólicos del animal es esta energía metabolizable, la cual nos da una idea o una medida más adecuada del valor energético de ese alimento. Ahora no es lo mismo, 4,4 no es la energía bruta como teníamos que era la misma para cualquier alimento. Ahora se van diferenciando los alimentos en función del contenido de energía metabolizable. Ahora vamos a ver una tabla más adelante donde vamos a tener distintos contenidos de energía metabolizable. Entonces sí podemos clasificar energéticamente o eficientemente un alimento comparado con otro. La magnitud de pérdidas de orina y gases entonces va a depender del alimento que el animal consuma, como les comenté anteriormente, y se estima que hay una pérdida de aproximadamente el 18% de la energía digestible en rumiantes, usado esto como un valor constante. Entonces, la energía metabolizable puede transformarse o calcularse a partir de la energía digestible por 0,82, o sea, contemplando un valor promedio del 18% de pérdida. De ahí viene 0,82. O sea que la energía metabolizable es la energía bruta por la digestibilidad por 0,82, o más fácilmente podemos decir que la energía metabolizable es igual
a 4,4 por 0,82 me da 3,62. O sea que la metabolizable es 3,62 por la digestibilidad. De la energía metabolizable del alimento que el animal consume, entonces, una parte va a ser usada para producto final o para mantenimiento y otra parte de esa energía se va a perder en forma de calor. ¿Por qué en forma de calor? Como les dije anteriormente, todo proceso para poder lograr la producción tiene en el medio procesos de oxidación, procesos de combustión. Se requiere poner en marcha la maquinaria del cuerpo para producir. Entonces, poner en marcha la maquinaria de la fábrica requiere de combustible o requiere de energía que la va a tomar del alimento y esa es la que vamos a considerar como pérdida de calor. Una característica o una forma de cuantificar o comparar los alimentos, entonces, es a través de lo que llamamos metabolicidad de la energía, que simplemente es una ecuación que me estima la proporción de energía metabolizable en función de la energía bruta. Esto me da una idea: cuando mayor es la metabolicidad, más eficiente es ese alimento, o mejor utilizado es por parte de ese animal. Y esa metabolicidad va a tener variaciones que van a depender de la especie animal, o sea, del tipo de digestión que haga ese animal, si es un rumiante o si es un monogástrico, por ejemplo, y del tipo de alimento que ese animal consuma. En este cuadro tenemos distintos alimentos y tenemos un monogástrico y un rumiante. Por ejemplo, el maíz tiene una metabolicidad de 0,89 para cerdos y 0,74 para rumiantes. ¿Qué veo acá? Que el rumiante es menos eficiente en la utilización de la energía aportada por ese maíz. El maíz es maíz. Es el mismo maíz que le doy al cerdo o al rumiante. Pero la capacidad, o sea, el rumiante tiene un 26% de esa energía bruta del maíz que la pierde en heces, en gases y en orina, mientras que el cerdo pierde un 11% de la energía bruta de ese maíz. Si miramos el afrechillo de trigo, ¿qué pasa acá? El afrechillo de trigo tiene una metabolicidad muy baja en el cerdo y tiene una mejor metabolicidad en el rumiante. Ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque el rumiante, al tener rumen, tiene la capacidad de obtener más cantidad de nutrientes del afrechillo de trigo por la fermentación ruminal, que el cerdo no la va a tener. Lo mismo ocurre con el heno de alfalfa. Por otro lado, si quisiéramos mirar dentro de una sola especie, vamos a ver que el cerdo tiene una metabolicidad mucho más alta para el maíz que para el afrechillo de trigo o para el heno de alfalfa. Y en el rumiante ocurre lo mismo, que estoy diciendo que el tipo de alimento también, más allá de que los tres tengan la misma energía bruta, la eficiencia de utilización de ese alimento en el rumiante o en el cerdo va a ser diferente porque se tratan de alimentos distintos que producen distintos procesos fermentativos y distinto aprovechamiento por parte del animal. Este gráfico es idéntico al que vimos anteriormente, pero en el cual aquí lo que agregué en rojo fueron las pérdidas para llegar a los cálculos de las distintas energías. Energía bruta multiplicado por la digestibilidad me da la energía digestible. ED es igual a EB por D. Energía digestible, calculo la pérdida por gases y orinas, que representan aproximadamente el 18% de la energía digestible. La metabolizable entonces es la digestible por 0,82. Si a esta metabolizable le resto el incremento calórico,
que también lo llamo eficiencia de uso de la energía, o el valor K, que es una constante, me va a dar la energía neta. O sea que la energía neta de mantenimiento, la energía neta de un animal es la metabolizable por la eficiencia de utilización de esa energía metabolizable. Quiere decir que ese K siempre va a ser menor que 1. O sea, el 100% sería un K igual a 0. O sea, un K igual a 1 sería el 100% de utilización. No habría pérdida por incremento calórico. Eso no puede ocurrir porque los procesos metabólicos consumen energía del animal, del alimento. Entonces tenemos distintos K. KM, que llamamos a la eficiencia de utilización de la energía para mantenimiento. Ese mantenimiento va a ser para el metabolismo basal, incremento por actividad física, tiene que caminar para buscar el alimento. Entonces eso requiere de energía, que el animal la tengo que calcular diariamente cuánta energía va a necesitar para masticar, para caminar, para ir a tomar agua. Eso es energía neta de mantenimiento. Tenemos una eficiencia para ganancia de peso, una eficiencia para producción de leche y una eficiencia para preñez. Entonces, la producción total de calor de un alimento va a estar dada por el incremento calórico que se pierde más esa energía neta de mantenimiento. Otro concepto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de energética o de energía es el de metabolismo basal. ¿Qué es este metabolismo basal? El metabolismo basal es la necesidad energética de un organismo que está en reposo y en un ambiente neutro post-absorción, o sea, en ayuno. No está degradando alimento, sino que le di de comer, degradó y absorbió todo el alimento, terminó de absorber el alimento y quedó en un metabolismo basal. Está en reposo, en un ambiente neutro, en una temperatura que no tiene que estar quemando grasa para mantener temperatura corporal, sino que está en un ambiente neutro. Eso lo llamamos metabolismo basal. Esa energía que el animal necesita después de absorber el alimento para mantenerse en reposo y en un ambiente neutro, es la energía requerida para mantener la homeostasis, la circulación, respiración, función nerviosa, hepática, renal y de órganos vitales, renovación de proteínas y lípidos, transporte, o sea, para mantener su homeostasis. Acá no hay gasto de energía para degradar alimento porque estamos en un post-absorción, o sea, no está degradando, ya lo degradó todo. Si nosotros calculáramos toda la energía que el animal requiere para este trabajo en ese estado basal, al metabolismo basal, lo podríamos medir como la producción de calor de ese animal en ayuno. Es similar, en realidad no es similar, porque en ayuno el animal está quemando algo de sus reservas corporales para mantener estas actividades. Pero como es tan difícil medir ese metabolismo basal, que por lo general se hace a través de producción de calor o medición de gases en cámara respirométrica, en animales que están encerrados en una cámara respirométrica, se mide la temperatura y la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno, es muy complejo hacerlo. Entonces lo que se calcula es la producción de calor en ayuno, que es muy parecida a la de postabsorción. Esa producción de calor en ayuno que calculamos, o esa pérdida de calor del animal en ayuno, al estar en ayuno igual el animal va a liberar calor, se vio que era proporcional a lo que se llama peso metabólico corporal. Esa pérdida de calor del animal no está directamente relacionada al peso del animal, sino que está relacionada a la superficie, está más relacionada a la superficie corporal que al volumen del cuerpo de ese animal. O sea, esas pérdidas de calor
como se disipan al medio externo, están más relacionadas a la superficie que al peso del animal. Y es importante medir cuál es la producción de calor en ayuno o medir el metabolismo basal, porque eso me va a indicar cuál va a ser la mínima energía que le tengo que aportar diariamente a ese animal para que pueda mantenerse sin perder ni ganar peso. ¿Cómo lo mido? A través de la medición de ese calor de ayuno, producción de calor de ayuno. Entonces, si quisiéramos comparar distintos animales, sería muy difícil medir la superficie corporal de un animal. Es más fácil medir el peso corporal. Entonces se encontró que para poder comparar animales de distinto tamaño corporal, distintas especies animales, este peso metabólico corporal es igual al peso vivo elevado a la 0,75. Ese peso del animal elevado a la 0,75 me va a dar un valor de peso metabólico, el cual va a ser directamente proporcional al calor producido. Cada unidad de peso metabólico va a requerir una determinada cantidad de energía para mantener este metabolismo basal. De esta manera, podemos decir que la producción de calor está relacionada entonces al peso metabólico o al peso vivo elevado a la 0,75. Cuando tengan los prácticos de requerimientos, donde tengan que usar este peso metabólico, van a entender un poco mejor para qué se utiliza esta relación del peso metabólico. Acá les muestro entonces cómo ocurren estas pérdidas de calor. En este caso tenemos la producción de calor del animal. Acá el animal está en mantenimiento y de acá en adelante consumo de energía metabolizable. El animal come una cantidad de energía hasta acá. Esta cantidad de energía la usa para mantenimiento. Si come más, el resto lo va a usar para ganancia de peso, para producción, para reproducción, para producción de leche. Pero de aquí para atrás, el animal va a requerir este mínimo de cantidad de alimento para mantenerse, para su metabolismo basal y mantenimiento. El metabolismo basal, que lo tenemos con línea punteada, es el metabolismo que llamábamos postabsorción, que es muy difícil de medir. Pero para que el animal se mantenga, hay algo de incremento térmico, pérdida de calor que va aumentando hasta llegar al valor de mantenimiento, que es ICM, incremento calórico de mantenimiento, que es el calor liberado por el animal para producir todas sus reacciones de oxidación, de síntesis de tejido, caminar, ir a tomar agua, masticar el alimento, todo el calor perdido para producir ese trabajo en el animal es el incremento calórico de mantenimiento que se diferencia del basal. Entonces, este animal va a requerir esta determinada cantidad de alimento para mantenerse. ¿Y cómo lo va a usar? Para su metabolismo basal y para ese incremento calórico para mantenimiento para poder cumplir con la cantidad de energía necesaria para sus procesos vitales. Una vez que el animal sigue comiendo más alimento, para llegar a una determinada producción, por ejemplo, para ganancia de peso, el animal va a tener que, además de mantenerse, de caminar, de tomar agua, va a tener que poner en marcha vías metabólicas, por ejemplo, para producir ácidos grasos. Toda la energía que le sobra del alimento la va a tener que usar para síntesis de ácidos grasos y depósito en los adipocitos, para crecimiento del tejido muscular. Va a tener que llevar las proteínas, transformarlas, producirlas, pone en marcha vías metabólicas adicionales
para poder retener esa ganancia que le da el comer más. Entonces, esa puesta en marcha de máquinas adicionales, por ejemplo, de vías metabólicas adicionales, lo que hace es que el incremento calórico para producción sea mayor. O sea, esta pérdida, son pérdidas de calor, no son pérdidas de calor, sino que es energía que el animal requiere para poder ganar ese peso, o que no va a utilizar para ganar, pero sí para retener ese exceso de alimento. ¿Se entiende? Por eso la eficiencia para mantenimiento, si miramos la pendiente, es menor que la eficiencia de utilización de la energía para ganancia, porque para ganancia requiere gastar o perder más energía en forma de calor para poder retener o ganar peso. Entonces acá entramos a ver la eficiencia de utilización de la energía metabolizable, SK, esa eficiencia que va a ser distinta para ganancia que para mantenimiento. ¿Cómo la definimos? Como la energía neta sobre la metabolizable. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué proporción de la energía metabolizable, en definitiva, fue retenida por parte del animal? El resto, para llegar a 100, es la pérdida de calor. Entonces, esta eficiencia va a depender de las características de la dieta, va a depender del tipo de alimento y también del destino de la energía. Esto es lo que yo les decía recién. Si es para mantenimiento, esa energía va a tener una eficiencia diferente de utilización por parte del animal que si es para ganancia. El animal es más eficiente en la utilización de la energía para mantenimiento que para producción. Acá podemos ver en este gráfico la energía, las megacalorías de energía metabolizable de diferentes alimentos en función de la proporción de concentrados en una dieta. O sea, a medida que aumentamos la cantidad de grano en una dieta, en un rumiante, por ejemplo, que está comiendo pasto, está comiendo un forraje tiene aproximadamente 2 megacalorías. A medida que voy aumentando 25% de grano, 50, 75, hasta llegar a más de 90% de grano en la dieta de ese animal, la energía metabolizable de esa dieta va aumentando. ¿Y qué pasa con las eficiencias? KM es eficiencia de utilización de la energía para mantenimiento y KG es eficiencia de utilización de la energía para ganancia de peso. Fíjense, para un forraje solo, la eficiencia de utilización es del 58%. O sea, el 42% de la energía que consumió ese animal se va a perder en forma de calor. O sea, retenido le va a quedar un 42% de 2 megacalorías, un 58%, perdón, de 2 megacalorías. El otro 42% lo pierde. Energía retenida va a ser 1,2, 1,4 aproximadamente de estas 2 megacalorías. Es 2 por 0,58 para mantenimiento. O sea, pero si esas 2 megacalorías las hubiera utilizado para ganancia, solo retiene el 25% en ganancia. El otro 75% lo pierde en forma de calor. ¿Se entiende? Esa es la forma de ver estos números. Fíjense que a medida que aumenta la proporción de concentrados, aumenta la cantidad de energía metabolizable, pero también aumenta la eficiencia de utilización de esa energía metabolizable para ganancia, para ganancia y para mantenimiento. Ambas aumentan. O sea, consume una dieta que tiene más energía y a su vez es más eficiente en la utilización de esa energía. ¿Por qué? Porque le es más fácil digerir ese tipo de alimentos. Porque acuérdense, la energía bruta es la misma de estas dietas, pero la metabolizable va a ser mayor porque aprovecha más el alimento y a su vez es más eficiente en utilizarlo para mantenimiento y para ganancia.
¿Se entendió? O sea que si yo les digo que el alimento tiene 3,2 megacalorías de energía metabolizable y el animal tiene una eficiencia del 68% para mantenimiento, ¿cuánta energía le va a quedar neta para mantenimiento? Va a ser 3,2 por 0,68. Ese resultado me va a dar la cantidad de energía que el animal usó o tiene disponible para mantenimiento. Después me tengo que fijar si con esa energía consumida le alcanza o no para cubrir ese requerimiento de mantenimiento. Ese requerimiento de mantenimiento estaba relacionado justamente al peso de ese animal o al peso metabólico, el peso elevado a la 0,75, que era la forma de calcularlo en función del metabolismo basal o metabolismo de ayuno. Por último, la causa, cuando un animal está en lactancia, yo no puedo cuantificar qué energía requiere para mantenimiento y qué requiere para lactación, porque el animal, la hembra que está lactando, está manteniéndose y lactando al mismo tiempo. Entonces, la eficiencia en ese caso se llama eficiencia KML, de mantenimiento más lactación, y se estima que está entre un 65 a un 66%. Es una eficiencia muy alta, es muy parecida a la de mantenimiento de dietas con alimentos concentrados y tiene una alta eficiencia justamente porque la lactancia es un proceso importante para el animal. La causa entonces de la variación de acuerdo al tipo de alimento y al uso de esa energía va a estar relacionada al incremento del gasto energético del tracto gastrointestinal, como lo expliqué anteriormente. Entonces, por último, vamos a ver otra forma de cuantificar la energía de los alimentos y es a través de lo que definimos total de nutrientes digestibles o TND. Podemos cuantificarlo a través de la energía metabolizable o un equivalente energético que se llama TND, este total de nutrientes digestibles, que va a estar dado por la sumatoria de todas las fracciones digestibles del alimento que aportan energía. Por lo tanto, el TND va a estar definido como la proteína bruta digestible más la fibra bruta digestible más el extracto etéreo digestible multiplicado por 2,25 más el extracto no nitrogenado digestible. ¿Por qué al extracto etéreo lo multiplicamos por 2,25? Porque si recuerdan una de las primeras diapositivas, el extracto etéreo aportaba 9,4 kilocalorías de energía por por kilogramo de materia seca, ¿sí? Entonces, cada unidad respecto de la proteína o de la fibra es 2,25 veces más energéticas. Entonces tengo que contemplar ese aporte como es una unidad energética, tengo que tener en cuenta multiplicarlo por la cantidad de veces más que aporta de energía esa unidad de materia grasa. ¿Qué es proteína bruta digestible? Es la proporción de proteína bruta que tenga ese alimento por la digestibilidad de la proteína bruta. Lo mismo con la fibra, lo mismo con estos compuestos, con todos los compuestos de esta ecuación. Fíjense que en esta ecuación no tenemos en cuenta la fracción cenizas. Acá tendríamos todos los componentes cuantificados en el laboratorio por el método de Winde o el análisis proximal, pero no contemplamos las cenizas. ¿Por qué? Algo muy importante. ¿Por qué? Porque las cenizas no aportan energía, no son combustionadas,
son nutrientes necesarios para vías metabólicas, pero no aportan energía. Y el TND es una variable energética, un equivalente energético. Por eso no lo contamos en la ecuación al contenido de cenizas. Yo necesitaría saber entonces la proteína bruta del alimento y necesitaría saber cuál es la digestibilidad de la proteína. La digestibilidad de la proteína va a ser distinta a la digestibilidad de la fibra y va a ser distinta a la digestibilidad de la materia grasa. Y distinta a la digestibilidad del extracto no nitrogenado, que si recuerdan, estaba compuesto por todos aquellos componentes que eran, por ejemplo, azúcares solubles, almidón, todos esos componentes que no cuantificábamos, pero que justamente tienen concentrados gran cantidad de compuestos altamente energéticos como los carbohidratos. Entonces, este TND, que es una unidad energética, me permite cuantificar o estimar la energía que me aporta ese alimento. Podríamos decir que el TND, si yo miro esta ecuación, la proteína bruta digestible, la proteína por la digestibilidad, la fibra por la digestibilidad de la fibra, el extracto etéreo por la digestibilidad del extracto etéreo, es similar a la digestibilidad de la materia seca total de ese alimento, excepto que en la digestibilidad total de la materia seca de ese alimento no tengo cuantificado o multiplicado por 2,25 la parte del extracto etéreo y no tengo restada la fracción de cenizas de ese alimento, pero serían valores bastante similares. ¿Qué equivalencia energética tiene el TND? El TND, 1 kilo de TND en un alimento equivale a 4,41 megacalorías de energía digestible o equivale a 3,62 de energía metabolizable. ¿De dónde viene esta diferencia? De 4,41 por 0,82, que era esa pérdida de paso de energía digestible a energía metabolizable, ¿recuerdan? Entonces el equivalente energético, si yo tengo un alimento que me dice que tiene 75% de TND, en 100 kilos de alimento voy a tener 75 kilos de TND, porque tiene 75%, y si 1 kilo de TND tiene 3,62 megacalorías, 75 kilos de TND van a tener 3,62 por 75 va a ser la cantidad de energía metabolizable que ese animal va a estar comiendo en esos 100 kilos de alimento que yo le estoy dando. Esta es la forma de utilizar el TND. La próxima semana van a tener ejercitación con energía para que puedan hacer cálculos respecto de la utilización de estos equivalentes energéticos y cómo utilizarlo con las tablas de composición de alimentos y de requerimientos por parte de los animales. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.